Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo diálogo libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de diabetes con la dirección del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, INDEN. Tenemos un panel de invitados que está encabezado por el doctor Amar Ibrahim, director general, la doctora María Luisa Hernández, diabetóloga y especialista en tecnología en diabetes, la jefa de oftalmología, la doctora Rosa Fernández, y la diabetóloga Daniana Perdomo. Yo soy Omar Santana, jefe de redacción de Diario Libre, y me acompaña el panel de periodistas, liderado por la periodista del área de salud, Claudia Fernández, y la periodista del área ambiental, Paola Whisky. De inmediato, bienvenidos. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos y aceptarnos en su tan prestigioso periódico. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación y de verdad que sí, bienvenidos. Y pasamos a la pregunta. Estamos celebrando, o mejor dicho, el INDEN está celebrando 50 años. Cuéntenos, resúmanos, cómo han estado estos últimos años y cuáles son las proyecciones a futuro. Que el Instituto Nacional de Diabetes, desde que se fundó en el 1972, está liderando el manejo de la diabetes en el país. Hasta hace poco era la única institución que maneja a todas las personas que tienen diabetes. Gracias al avance, a la tecnología, a la capacitación de los médicos, ya hoy en día hay más centros que dan esa atención. Pero lo que está pasando es que la diabetes está creciendo en forma alarmante. Y nosotros como centros de salud, como parte médica, tenemos que acelerar los pasos para por lo menos andar al par, y nunca la diabetes no puede llevar la delantera. El instituto ha hecho un estudio en los últimos años, hace como 3 o 4 años, junto con la Universidad Iberoamericana, y se demostró que el 13.45% de la población dominicana tienen diabetes. Adicionalmente, hay 9.3% tienen prediabetes. Si sumamos estas dos cifras, estamos hablando aproximadamente del 25% de la población dominicana tienen o diabetes o prediabetes. Es decir, de cada 4 personas que usted ve en la calle, uno tiene diabetes o prediabetes. Eso es alarmante. Tenemos que acelerar los pasos, tenemos que seguir creciendo para tratar de parar esa enfermedad o por lo menos limitar sus complicaciones. Y esa es la labor esencial que está haciendo el Instituto de la Diabetes. ¿Cómo lo están haciendo? Muchos programas, desde la educación es la parte esencial, educar a la población, educar a los pacientes, educar a sus familiares. Interacción con ustedes como medio de prensa, ese es un factor de suma importancia porque ustedes tienen la capacidad de llevar nuestro conocimiento a la población. Es decir, gracias al avance en los últimos años de la prensa, y ustedes uno de que le lean eso, hacen esa tarea más fácil. Entonces tenemos la educación, educar los pacientes y sus allegados, educar a la población, capacitar los médicos, porque no hace nada que nosotros como una institución, un hospital, dar buen servicio si no hay médicos afuera que pueden replicar ese conocimiento. Y esa es la labor esencial del instituto. Adicionalmente, facilitar todos los medicamentos. Antes eran a base de un solo tipo de pastilla o hipoglucemiante oral o un tipo de insulina. Hoy en día el instituto lidera, creo que no solamente la parte nacional, sino en toda el área del Caribe y América Latina, con la variedad de medicamentos esenciales y de alta tecnología y de última generación que puede necesitar una persona con diabetes. Porque la diabetes, siendo esa enfermedad tan compleja, el tratamiento no es lo mismo, no es parejo para toda la persona. Hay personas que se manejan con un medicamento muy sencillo, muy básico, pero otros, su condición necesita un tratamiento muy complejo. Y esa es la labor esencial del hospital. Bien. Claudia. Muy bien, doctor. Con el ritmo de vida tan agitado que tenemos, sabemos que las personas ya tal vez no tienen el tiempo de sentarse a preparar los alimentos como antes, dedicar a calcular porciones y todo esto. Y esto afecta también sobre todo a la población infantil, que es más fácil darle una comida ya procesada, prefabricada, de rápida cocción. Entonces, ¿cómo están los niveles afectando a los niños
y qué alternativas hay para ellos. Es que nosotros nos llamó la atención los últimos años, eso lo hemos manifestado en varias reuniones, entrevistas con los medios de comunicación, el crecimiento alarmante de la obesidad de niños. Y nosotros somos reflejo, el país es reflejo de la sociedad internacional. Y en los Estados Unidos la obesidad infantil le da miedo. Y eso está derivado de dos factores. Lo primero, que ambos padres se trabajan. Y si ambos se trabajan, los niños necesitan comer una comida rápida. Y la comida rápida o la comida chatarra siempre tiene poca preparación, mucho alto contenido de carbohidrato y de grasa. Entonces esos dos factores en conjunto están reflejando en el país. Aquí poca casa, ustedes pueden hacer encuestas, poca casa que no trabajan la pareja, las dos, y antes eran 6 horas o 7 horas, hoy cada uno tiene que trabajar 12 horas para mantener un nivel de vida adecuado para la familia y para los hijos. Y eso se refleja en la alimentación de los niños. El otro factor que también influye en eso, el estilo de vida de los niños. Ustedes se recuerdan lo que pasamos la curva de los 50, cuando éramos niños y hay tiempo de receso, después de hacer la tarea, era salir al patio, correr, jugar pelota, jugar fútbol y hacer cualquier ejercicio. Hoy los niños no son así. La mayoría se queda en la casa frente a un Nintendo, frente a un televisor, frente a un celular, a una tablet, y eso le desarrolla alguna habilidad, por supuesto, intelectuales, pero elimina el ejercicio físico o la actividad física. Entonces, esos son muchos factores que tenemos que trabajar en conjunto para ir mejorándolo, sacarle provecho al avance, a la tecnología, pero sin dejar la parte esencial, es la actividad física. Doctor, en el marco de toda esta situación de crisis climática que estamos viviendo a nivel mundial, uno de los temas que se ha tratado es desde el punto de vista de la salud, sobre todo con estas olas de calor y los aumentos de temperatura. Me gustaría saber si esto ha incidido en los aumentos de los casos de diabetes. En forma directa no. En forma directa hasta ahora no hay un estudio, según yo sé, que lo relaciona en forma directa, pero puede haber algún factor que no lo sabemos ahora, que se puede saber un poco luego en unos años, quizás tiene algún efecto directo, pero en la actualidad no, por lo menos personalmente, no he visto un estudio que el cambio climático tiene incidencia directa con la diabetes. Doctor, la sociedad dominicana no nada más se tiene, sobre todo yo que estoy haciendo ese ejercicio de estar montándome en transporte público últimamente, la sociedad dominicana somos gordos en una gran cantidad de personas. ¿Cómo debemos comenzar a prevenir la diabetes ya esas personas, no solamente en la infancia, sino ya los adultos que todavía no son prediabéticos, pero que son obesos, y la obesidad es una de las causas que pueden provocar la diabetes? Son dos partes. La población dominicana no cree que somos gordos. Lo que sí hay aumento de la circunferencia de la cintura. Nosotros lo hicimos un estudio y eso es un factor que predispone al síndrome metabólico. Es decir, la obesidad en el país no, como para los adultos hay, pero no es alarmante. Pero sí, la circunferencia abdominal, que es un factor importante, nosotros durante el estudio encontramos que casi el 80% de las mujeres entrevistadas tenían aumento más del normal y 70 o 68% de los hombres lo tenían aumentado. Y eso es el primer paso para el síndrome metabólico, que puede incluir la diabetes. Entonces ese es el factor que tenemos que cuidar. Y la obesidad tiene una regla, siempre en medicina nos enseñan, todos los obesos son prediabéticos hasta que se demuestra lo contrario. Es decir, cada vez que vemos una persona que tiene aumento de peso o obeso, tenemos que considerarlo diabético o prediabético hasta que podamos demostrar lo contrario. Y ahí que tenemos que iniciar la intervención. Porque una parte importante de la diabetes que está relacionada o es el resultado de la obesidad se puede reversar. Y se puede cambiar a una persona normal o una persona con prediabetes. Y eso es lo que tenemos que unir los esfuerzos para eso. Ahora, doctor, ¿en qué momento ustedes han analizado, ya como instituto que estudia de manera y trata de manera permanente la diabetes, cuáles son las mejoras, o mejor dicho, las acciones que pudieran mejorar o reducir la cantidad de personas en sobrepeso, o sea,
actividades físicas que uno se tenga que comenzar a hacer de manera ya asumida de por vida para uno mantener una salud más o menos. Es que tenemos que ir cambiando el estilo de vida, porque antes no había tanto diabetes. Porque hace 30, más. 40, 50, 60 años era menos, porque el estilo de vida era diferente. Ahora, por lo menos en República Dominicana, pocas personas no tienen medio de transporte. Pocas personas no trabajan 8, 10 o 12 horas al día. Entonces, esa jornada larga de trabajo y esa comodidad de tener medio de transporte hace más difícil hacer ejercicios o menos atractivo hacer ejercicio. Antes todos caminábamos por obligación, porque tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir al súper y lo hacíamos por obligación. Hoy uno tiene un carro o tiene el transporte público cerca y lo puede utilizar para no caminar. Todo eso tenemos que revertirlo. O tiene motoconcho que ya ni siquiera camina de la casa a la parada. Eso, y usted ve los carros públicos, se paran en una esquina a una distancia de 100 pies, paran de nuevo porque hay otro pasajero que quiere bajar. Puede decir, ni siquiera caminan una cuadra o media cuadra. Y eso es la comodidad, entonces tenemos que ir cambiando. Y tiene que ser los ejercicios, no solamente como tratamiento, sino como estilo de vida. Hoy en día todos hacemos ejercicio porque nos lo han indicado, porque se mejora la salud, mientras que el ejercicio tiene que ser parte del estilo de vida. Y eso que es el mensaje que hay que llevarlo a todo el mundo. No tenemos que esperar que estamos obesos o tenemos un par de libras de más o estamos ya de edad un poco avanzada para hacer los ejercicios. Los ejercicios tienen que ser parte del estilo de vida de día a día. Discúlpeme, doctor, pero porque cuando uno plantea eso, el tema del transporte, del estilo de vida sedentario, metido en una oficina todo el tiempo, o trabajando en lo que sea, 12 horas, 8 horas consecutivas, es muy fácil. O sea, uno entiende que lo que tiene que hacer más ejercicio o caminar más, pero realmente uno pudiera pensar también que es un ciclo completo. O sea, comienza desde la ciudad que tenemos, claro, o desde los mecanismos de transporte que tenemos, o de la forma en la que desarrollamos nuestro día a día, o de la inseguridad que tenemos, porque mucha gente se toma un motoconcho para salir de su casa a la salida, a la avenida principal por miedo a la delincuencia. Así es. Entonces es algo bastante complejo, aunque se trata de salud, es algo que va, o sea, que tiene, cómo, o sea, uno pudiera evaluarlo desde el punto de vista de cómo la falta de servicios termina afectando inclusive a la salud, ¿no? Sí, pero yo lo veo en otro punto de vista. Ajá. La sociedad somos nosotros. La ciudad no son ni las calles, ni los edificios, ni los carros. Entonces somos nosotros como sociedad, podemos educarnos, hacer la cosa correcta. La ciudad se va a corregir, la delincuencia va a bajar, vamos a volver a los ejercicios. Es decir, nosotros tenemos que educar a la ciudadanía a que hacer la cosa correcta. Y la sociedad es los ciudadanos, no son los edificios. Bien. Claudia. Okay. Doctor, sabemos que la diabetes ya luego que uno tiene el diagnóstico no hay vuelta atrás. Entonces, complicaciones en el cuerpo que trae esta enfermedad a nivel de, sabemos que se habla mucho de los riñones, los ojos, pie diabético también. O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué hay unidades específicas de pie diabético? Sí. ¿Por qué esa parte del cuerpo precisamente es tan especial para ese paciente? La diabetes o el nivel descontrolado del azúcar en la sangre produce complicaciones. Pero antes de esto tenemos que llevar un mensaje que la diabetes controlada no tiene complicaciones. O si la tienen, va a ser muy sencilla, muy fácil de tratar. Ahora, la diabetes que no está controlada, que el paciente no se lleva de su médico, no toma los medicamentos correctos, puede producir complicaciones. Y no hay órgano que no se afecta por diabetes, uno más que otro, pero todos los órganos pueden afectarse con la diabetes que no está controlada, desde el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones, los nervios, la pierna, el sistema digestivo, todo se puede afectar. Y el trabajo que estamos haciendo en el hospital y que hacen todos los médicos que educan en diabetes junto con ustedes es educar a la población para prevenir las complicaciones. Y el 99% de esas complicaciones son prevenibles.
porque tan pronto que una persona tiene el diagnóstico de diabetes y sigue la conducta que le pauta su médico, con todo lo que lleva desde los ejercicios, los medicamentos, la dieta, y frente a cualquier manifestación diferente al día anterior, acude a su médico para consultarse, se puede descubrir toda esa complicación enferma en etapa muy temprana y que pueden ser tratables todas. De lo contrario, sí, usted tiene la razón. Diabetes incontrolada puede ser ataque cerebral o ACV, puede producir ceguera, puede producir infarto, daña los riñones, daña los nervios, daña las arterias, termina con lo que le llamamos pie diabético y amputación, y eso es lo que tenemos que hacer, prevenir todas esas complicaciones. Paola. Hace ya 2 años tuvimos a nivel mundial una pandemia que no solamente afectó hasta cierto punto el aspecto respiratorio, sino otras áreas de nuestro organismo. Saber desde el punto de vista de esta afección cómo la pandemia ha afectado. La pandemia afectó en varios puntos o varios ejes. Lo primero, el aislamiento. Muchos pacientes que necesitaban ir a donde su médico a chequearse no fueron. Porque teníamos una pandemia, no podíamos salir por miedo a la muerte y era una conducta normal, explicable. Y por eso cuando ya comenzamos los movimientos casi normal después de la pandemia, muchos pacientes llegaban al hospital con complicaciones ya. Eso es el primer efecto. El segundo efecto, la misma pandemia afecta al páncreas. Y nosotros en el hospital hemos tenido muchos casos de una complicación aguda, antes no se veía. Es decir, la llamamos la cetoacidosis. Antes la cetoacidosis, la mayoría ocurría en pacientes que tienen diabetes tipo 1. Pero durante la pandemia vimos personas que nunca sabían que tenían diabetes, 60, 65, hasta 70 años vienen en un coma diabético al hospital. Y eso antes nunca pasaba. Y eso se explica por el efecto que hace el mismo virus al páncreas y a la producción de insulina. Y se han salido muchas publicaciones sobre eso. Usted hablaba de la insulina. El año pasado las Naciones Unidas, específicamente la OMS, publicaba un estudio diciendo la dificultad en algunos países para conseguir la insulina. ¿En el caso dominicano se ha visto esa imposible. situación? Desde 50 años hasta el día de hoy, ningún paciente le puede faltar un medicamento, ya sea oral o insulina, gracias a la presencia del Hospital de la Diabetes. Nosotros tenemos abastecimiento casi por un año por adelantado. Es decir, no importa qué pasa en el mundo, aquí durante la pandemia, donde no había transporte, ustedes se recuerdan los primeros 6 meses, todo suspendido. Todos nuestros pacientes recibieron su medicamento sin ninguna falta. Entonces, eso puede pasar en otros países, pero aquí en Dominicana es imposible. Doctor, y los precios también, porque la farmacia del INDEN tiene como la peculiaridad que la gente la reconoce porque oferta los mismos medicamentos que en una farmacia comercial normal. Uno los encuentra, en la de ustedes está mucho más barato. Nosotros usualmente evitamos hablar de parte económica, pero ya que usted toca el tema, es que esa es la visión del hospital. El hospital se hizo para eso. El hospital, una de sus visiones y sus misiones es garantizar los medicamentos de alta calidad a los pacientes más humildes. La farmacia normal tiene lucro, eso es normal, eso es un negocio. Eso está justificado porque lo que trabaja necesita que gane su vida y en la farmacia así. Y en el hospital somos diferentes. Todo lo que nosotros producimos para subvencionar los medicamentos. Por ejemplo, tenemos la insulina humana, 225 pesos. Está por debajo del precio internacional. Nosotros la compramos en la fábrica más de $6 en Dinamarca. Pero nuestra misión es garantizar que ese medicamento le llegue al paciente a un precio accesible. Muchas veces nuestro paciente paga de pasaje más que los medicamentos, pero eso es nuestro trabajo. La insulina análoga que la gente ahora está hablando que la insulina la parte más importante, pero se quejan por el costo alto, nosotros la tenemos menos del 50% y algunos medicamentos mucho menos. Pero esa es la misión de nosotros y nosotros estamos abiertos a todas las personas diabéticas para garantizarles su insumo de medicamentos. ¿Y cómo se mantiene, doctor, haciendo una inversión? O sea, si un medicamento le cuesta $6, me dijo, fuera. Promedio $6. Y aquí la venden. No, en la fábrica, no afuera. La fábrica. Ah, en la fábrica. No, en la fábrica el mismo medicamento, usted va a una farmacia en los Estados Unidos y cuesta $70. El mismo medicamento que lo tenemos aquí a $6. A $6 no, a $4. Porque ustedes lo consiguen mucho más barato. Más barato y hacemos una subvención. Nosotros la insulina
en palabras llanas perdemos. Ok. Pero esa es nuestra misión. Doctor, entonces, ¿qué está pasando cuando vemos todas esas consultas de personas con diabetes que tienen complicaciones? ¿Es que no se dan seguimiento a partir de lo que usted dijo, de que la mayoría de los casos... Sí, yo puedo afirmar que casi todas las complicaciones, o sea, en gran mayoría, es falta de seguimiento. Porque recuerden, si la diabetes la llamamos el enemigo silente, muchas veces cualquiera de nosotros puede tener diabetes y sin saberlo ahora. Y muchas veces le hacen el diagnóstico hoy, pero a lo mejor ya tiene 5 años con diabetes. Es el momento de diagnosticar, no es lo mismo que el tiempo que tiene con diabetes. Nosotros sabemos qué día se diagnosticó, pero no sabemos cuánto tiempo tenía. Y por eso nosotros solicitamos o enseñamos a toda la población que uno tiene que hacer su chequeo de azúcar en forma rutinaria. Lo que no tienen factores de riesgo, una vez al año. Y lo que tienen factores de riesgo, una vez cada 6 meses. Pero es un chequeo demasiado sencillo, casi no tiene costo. Los glucómetros la hay donde sea, los glucómetros son muy fáciles, una pequeña gota de sangre y 3 a 5 segundos de espera. Y usted tiene el resultado. Y con ese resultado ya usted puede tener idea qué puede tener la persona. Y si hay sospecha que es prediabético o puede tener diabetes, ya se hacen otras pruebas. Entonces el tamizaje o el screening para que todo el mundo, eso es esencial, debe ser esencial. Como a la mujer le enseñan que cada 6 meses tiene que hacer su papá Nicolau, después de los 40 años hay que hacer una mamografía por lo menos cada 2 o 3 años, después de los 50 años, una vez una mamografía cada año. A la población hay que enseñarle que hay que tomar la glicemia una vez al año si no tiene factor de riesgo. Y si lo tiene, como la mayoría de nosotros tenemos factores de riesgo, tenemos que hacerlo cada 6 meses. Entonces, diagnóstico tardío es uno de los convenientes. Por supuesto. ¿Cuáles son? ¿Qué otros? Que lo que estamos diciendo, la falta de síntoma que hace la persona que se siente bien. Y si se siente bien, no tiene que ir a donde su médico. El paciente vino hoy a donde la doctora lo diagnosticó, le indicó su medicamento, pero el paciente no se siente nada. Entonces, en vez de volver en 3 meses a chequearse para ver en qué estamos, a lo mejor va 2, 3, 4, 5 años. Otro de los factores que... O sea, pero ¿qué tan a menudo? O sea, ¿qué porcentaje de pacientes es tan común? Es común. Que va, y le diagnostican la Sí. diabetes y abandona y no sigue tratando. Es común. A mí yo no tengo diabetes, a mí me sube el azúcar. Es una forma de autodefensa de los pacientes para no llamarse diabetes. A mí me dicen que tengo el azúcar alta, pero no tengo diabetes. Eso es parte de la ignorancia. Y el otro factor es el duelo. Cuando se hace el diagnóstico hay un tiempo de duelo o negación. Esa negación puede durar 30 minutos como puede durar 10 años. Hay gente que usted le hace el diagnóstico de diabetes o posible diabetes hoy y ya todos los días donde el médico para tratarse. Y hay otros lo niegan, esa negación. Y mientras más largo este tiempo de negación es peor el resultado. Entonces, volvemos al punto esencial, es la educación. Mientras más eduquemos la población, lo que están viendo, lo que están escuchando, pueden prevenir y mejorar esos aspectos. Claudia. Doctor, en el caso de una persona prediabética, entonces, ¿qué tipo? ¿Lleva un tratamiento con medicamentos? ¿Es solamente cambiar el estilo de vida para no llegar a la diabetes? ¿Qué se hace con un prediabético? Ese es el momento de oro para nosotros como clase médica y para nosotros como sociedad, tomar a esa persona en esa fase. Y creo que la doctora puede Sí, claro hablar sí. un poco más de eso. Realmente esta es la etapa donde yo puedo prevenir la diabetes y puedo llevar a la persona a inclusive estar sano sin prediabetes, haciendo cambio en estilo de vida y de acuerdo, cada paciente es individual. Entonces algunos pacientes van a requerir medicamentos, pero todos van a requerir cambios de estilo de vida, tanto haciendo, como el doctor comentaba en inicios, forma ejercicio como que es parte de tu vida, no es un tratamiento, tiene que ser parte de tu vida. Y la alimentación saludable, o sea, no dieta, porque dieta es todo lo que comemos en nuestro diario vivir. Ahora, tenemos dietas buenas y dietas malas. Entonces, la alimentación saludable, que se refiere a los alimentos que debemos de consumir de forma balanceada, entonces eso también tiene que ser parte de nuestra vida. No puede ser yo voy a llevar dieta para verano o para diciembre o para romperla en Semana Santa, sino que eso es
parte de nuestra vida y eso va a mejorar nuestra salud, no solamente con diabetes, sino con otras enfermedades que son comunes también, como hipertensión arterial, como cáncer. O sea, que es generar un cambio global. Ok, un diabético tiene que seguir por el desayuno, comida, cena y 2 meriendas o ayunos prolongados. ¿Cómo debe ser la alimentación? Y un tipo de ejemplo como de qué debería de comer en desayuno, comida, más o menos, para saber cómo equilibrar. No hay una dieta específica para el paciente con diabetes. El paciente con diabetes se le enseña a comer sano, igual como tenemos que comer todo lo que estamos aquí presentes. Esto implica que tenemos que hacer varias comidas al día, así como mencionaba, desayuno, almuerzo y cena. Y las meriendas nos funcionan para no querer hacer esos atracones. Por ejemplo, esa persona que no desayuna, que mete el desayuno, cuando llega el mediodía quiere comer mucho porque tiene varias horas sin comer y justifica que porque hace 2 comidas al día me puedo comer el mundo en esos 2 platos, cuando no es así. Entonces, el comer varias veces me ayuda a comer en pocas porciones y entonces el cuerpo va a registrar en 4 horas todo lo que necesita y el resto lo va a almacenar. Entonces, cuando yo como en exceso, el cuerpo utiliza en 4 horas lo que necesita y el resto lo almacena en forma de grasa, regularmente en abdomen y en diferentes órganos, como principal el hígado. Entonces, en esas personas que duran mucho tiempo sin comer, aparte de que en las comidas van a querer grandes cantidades de comida, entonces el cuerpo es inteligente. Va a querer comida grasosa porque me da muchas calorías y el cuerpo lo sabe, y va a querer alimentos dulces porque me da energía rápida, entonces el cuerpo quiere energía rápida de los azúcares simples y muchas calorías como de las grasas. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al supermercado con hambre, vamos a ver que nuestra mayor predilección es elegir alimentos altos en grasa y altos en azúcar. Si voy a comer y tengo muchas horas sin comer, voy a elegir lo que tiene más grasa y lo que tiene más azúcar. Si como frecuentemente, pues entonces voy a saber hacer elecciones más saludables y en menor proporción y eso va a favorecer mi azúcar, mi peso, mis niveles de colesterol y todo. Y entonces, los ayunos prolongados se pueden hacer en algunas ocasiones y ese está saludable, pero seguido por un personal médico por tiempo limitado. Lo recomendable es hacer varias comidas. Paola. Volviendo a la parte de la prediabetes, uno de los grandes, no sé si es un mito, en esto me corregirán, es el aspecto de la pigmentación en la piel. Se dice que cuando uno es prediabético tiene ese síntoma, saber si es correcto. Y usted mencionaba el asunto de los niveles de azúcar, otros mitos vinculados a esta enfermedad. Ok, con la pigmentación de la piel hay algo que se llama acantosis nigricans, que es una hiperpigmentación más acentuada, o sea, dependiendo el tono de piel en una persona pudiera ser más oscuro que otra, y aparte de eso se puede haber acompañado de un aumento del grosor también de la piel en esa zona, y es más frecuente encontrarlo en el cuello, en las axilas, en el área genital y también debajo de los senos en el caso de las mujeres. Se puede encontrar en otras partes del cuerpo, pero estas son las zonas más frecuentes. Y esto tiene una relación directa con la resistencia a la insulina, y esto es algo que vemos muchísimos pacientes obesos, y como decía el doctor, el paciente obeso es diabético, prediabético, hasta que se demuestre lo contrario. Cada vez que vemos un familiar, que no es directamente el paciente, que va a la consulta con estos datos de acantosis nígrica y con obesidad, le preguntamos, ¿te has chequeado los niveles de azúcar? Porque ya estamos viendo un paciente diabético en potencia, que pudiera tenerla y no saberla. Y en relación con la otra pregunta de los niveles de azúcar, es importante que el paciente sepa que un paciente sin diabetes debe de tener niveles de glicemia en ayuna menor de 100. Muchas literaturas, antes se hablaba de hasta 110 y hay muchas veces que no hay actualización, y entonces vemos niveles en 103 y lamentablemente vas a un personal médico y te dice, está un poquitito alta. Y entonces pudiera pasar 5 años, 10 años con ese 103, 110, diciéndote que está un poquitito alta y ya tener diabetes y no saberlo. Porque realmente el primer valor de glicemia que se altera cuando hay alguna alteración con los niveles de azúcar es después de las comidas. Y regularmente hacemos mediciones de glicemia en ayunas, entonces pudiéramos estar perdiendo un tiempo valioso en diagnosticar diabetes a tiempo y no saberlo. Entonces ya debe de ser menor de 100 en ayunas para una persona que no tenga diabetes. ¿Y para una persona con diabetes? Ok, para una persona con diabetes hasta 130 en ayunas y menor de 180 a las 2 horas de haber comido. Y en una persona con prediabetes que no sobrepasa los 126 en ayunas. De los mitos hay muchos. Podemos pasar el día hablando de los mitos. Sí. El primer mito, que la insulina crea adicción. Por eso cuando un médico le indica insulina a un paciente, no, porque como una inyección puede ser adicto a la insulina.
Y eso es un mito, la insulina es una hormona, todos la tenemos y todos la estamos utilizando en forma correcta. Ahora, la persona que tiene diabetes en algún momento o el resto de su vida ya no tiene suficiente ni de cantidad ni calidad. Todo lo correcto que adquirirla de afuera, y esa es la insulina. Por tanto, cuando un médico le indica insulina a su paciente, no porque mal, no porque va a crear adicción y no porque está en fase terminal de la enfermedad. Todo lo contrario, la bendición más grande que ha sido para esa enfermedad es el avance en la insulina. Otro de los mitos, aquí es común en Dominicana, y eso descubrimos durante el censo que hicimos en el país, que la gente con diabetes toma alcohol más los que no tienen diabetes. Y ahí nosotros prendimos el bombillo y resulta que es un mito que los diabéticos toman alcohol porque le quema el azúcar. Y ese es el daño más grande que puede existir, porque el alcohol es azúcar. Aparte que puede dañar el páncreas, que es la glándula que produce el poco de insulina que le queda. Entonces, otro de los mitos es que la persona con diabetes va a terminar ciego, va a terminar con diálisis y va a terminar con amputación. Y eso no es verdad. Es el paciente que tiene diabetes, que no está controlada y no se cuida. El paciente diabético que está cuidado puede morir como cualquiera de cualquier otra enfermedad, menos de diabetes. Cuando llegamos al punto de la amputación, ya eso es ¿qué estamos viendo ahí? Es la amputación de la diabetes por pie diabético tiene muchas causas. La causa de la neuropatía, la causa puede ser la enfermedad vascular o la parte infecciosa, depende de cuál es la causa. Pero eso porque es tardío y nunca viene de una vez. Eso significa que el paciente ha tenido mucho tiempo con la enfermedad y está descuidado. Doctor, nosotros tenemos el material, pero como estamos haciendo un audiovisual, nos gustaría que nos hable de los servicios, además de los medicamentos que están ofreciendo en el INDEM, los servicios que da el INDEM. El Hospital de la Diabetes es un hospital completo. Se inició como Hospital de la Diabetes y sigue siendo Hospital de la Diabetes. Pero la paciente diabética puede salir embarazada, puede dar a luz, puede operarse del tiroides, puede tener problemas de visión, tiene que ir al oftalmólogo, puede tener problemas en los dientes, tiene que ir al odontólogo, puede tener problemas del corazón y la presión, tiene que chequearse el corazón. ¿Y esos servicios se dan allá? En todo el hospital tiene casi todas las consultas de todos los servicios. Voy a ir contando, pero me puede faltar. Consulta de diabetes, nutrición, diabetes para niños, pediatría, ginecología, obstetricia, nefrología, gastroenterología, cirugía general, cirugía vascular, otorrino, neurología, dermatología, otorrino, ortopedia, odontología. Es decir, casi tenemos todos los servicios. Es decir, la persona que tiene diabetes o cualquier persona tiene todos los servicios accesibles en el hospital. Y la consulta iniciamos a las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y los sábados tenemos consultas de diabetes de 7 de la mañana a 12 del mediodía para que las personas que trabajan y quizás durante la semana no pueden asistir. ¿Cuántas consultas anuales o mensuales o cómo la miden tienen? Sí, nosotros consultas de diabetes en promedio mensual entre 7 a 9 mil consultas de diabetes. ¿De pacientes únicos? O repetido, puede ser repetido. Pero en el mes es único. Porque rara vez con un paciente que necesita 2 veces al mes, que al menos que tenga una condición especial o una complicación. Si un paciente controlado, su visita usual una vez cada 3 meses. Por tanto, esos 5.000 o de 5.000 a 8.000 mensual, que es 300 repetido, el resto no. Ahora, si lo transportamos anual, sí, hay una parte que puede ser repetida, por supuesto. Por ejemplo, un pie diabético tenemos diario promedio de 150 a 170 curas. Entonces lo multiplicamos por el mes y ya tenemos la cantidad. El servicio de oftalmología tenemos promedio entre 70 a 90 pacientes por día. Cardiología, 60 pacientes por día. Y así lo vamos pasando. Okay. Nosotros diariamente tenemos promedio en los últimos meses de 800 a 850 servicios al día. Complicaciones de la diabetes en los ojos, por ejemplo. La diabetes básicamente es una alteración microvascular. Cuando hay una alteración a nivel orgánico y el paciente tiene más de 5 años de padecer diabetes, pues puede tener más complicaciones. Generalmente, antes de los 5 años de tener diabetes,
un paciente no presenta daño a nivel ocular. A nivel ocular, generalmente el daño se presenta a nivel de la retina, que es la capa posterior del ojo, donde existen una serie de vasos, muchos vasos que la nutren y que son los que se afectan con la diabetes. Cuando un paciente tiene por ejemplo, los pacientes que más se afectan con retinopatía diabética son pacientes entre los 20 y los 74 años de edad, que es la edad laboral. Por lo tanto, nosotros tenemos, aunque en el mundo hay aproximadamente un 12% de pacientes diabéticos, nosotros tenemos también un 12% de pacientes que presentan, que van a empezar a tener diabetes dependiendo del tiempo que tiene su diabetes. O sea, los diabéticos van a afectar el ojo y los diferentes órganos en base al tiempo de desarrollo de la diabetes. Un paciente que tiene menos de 5 años de padecer diabetes, de haber sido diagnosticado, raramente tiene retinopatía. Pero un paciente, por ejemplo, que tiene 10 años de padecer diabetes, un 50% de ellos presentan retinopatía diabética de diferente grado. Por un paciente que tiene 30 años de padecer diabetes va a tener hasta un 90% de posibilidad de tener diabetes. Entonces, el tiempo de evolución es un factor predominante. Ahora, otro factor importante es, como ya han dicho anteriormente, los aumentos de glicemia en sangre. Ese es otro factor, además de otros factores que se agregan, como son el embarazo, como es el paciente fumador, que produce muchas complicaciones y agrava el cuadro de esos pacientes. Los pacientes con hiperlipidemias, como colesterol, triglicéridos altos, que van a producir también un factor predisponente para afectar el ojo. La diabetes se considera el segundo caso de ceguera en nuestro país, porque el primero está las cataratas. Pero también tenemos el glaucoma, que está asociado a la diabetes y que es un factor importante también en los pacientes con diabetes. Hay un porcentaje alto de pacientes diabéticos que padecen glaucoma. Entonces, la retinopatía diabética es una afección que va a afectar a un alto porcentaje de pacientes con diabetes mellitus. Muchos pacientes no ven la importancia de ir al chequeo oftalmológico, pero es sumamente importante para todo paciente prediabético y diabético de asistir a la consulta de oftalmología por lo menos una vez al año. Una vez que se detecta la enfermedad y que tiene algún daño, algún dato de retinopatía diabética, el paciente debe acudir a la consulta por lo menos cada 3 meses inicialmente, hasta que se decide el tratamiento que se va a implantar en el paciente. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos pacientes jóvenes actualmente, gente muy joven que está llegando con retinopatías diabéticas muy complicadas, con retinopatías diabéticas proliferativas. Antes nosotros veíamos pues la diabetes, lo que se llamaba diabetes juvenil, que era una diabetes en la que la gente joven empezaba a tener su diabetes y tenía complicaciones muy tardíamente. Pero ahora nosotros tenemos pacientes que son diabéticos jóvenes y que ya están ciegos. O sea, son gente que no se dio cuenta, que no, como la diabetes no produce inicialmente ninguna, o sea, el paciente no se da cuenta, pues entonces sigue, o sea, la evolución de su enfermedad hace que llegue a tener complicaciones más importantes. Y las complicaciones oculares de la diabetes, cuando ya existe una retinopatía diabética proliferativa, son bastante severas. O sea, generalmente dejan ciego al paciente o con una visión muy, muy baja. O sea que es bien importante el chequeo para todo paciente diabético, el chequeo oftalmológico
Y para todo paciente prediabético o con algún factor de riesgo, también. O sea, todos debemos hacernos un chequeo oftalmológico, aún no sabiendo que somos diabéticos. Nosotros tenemos el servicio allá en oftalmología, donde tenemos todas las subespecialidades para tratar los diferentes problemas que puede presentar el paciente diabético. Tenemos retina, tenemos un especialista en retina, tenemos glaucoma, tenemos neurooftalmología, tenemos oculoplástica, tenemos oftalmología pediátrica y estrabismo. O sea, tenemos todas las especialidades, segmento anterior. O sea que tenemos todos los servicios para poderle ofrecer cualquier tratamiento que el paciente requiera. No solo el diabético, sino también cualquier otro paciente que no sea diabético. Disculpe, por lo que usted está diciendo entonces, ya la diabetes no está vinculado a una edad, por ejemplo, mayores de 45, 50 años, porque si llegan jóvenes... Realmente tenemos niños con diabetes. Tenemos la diabetes que empieza tempranamente y tenemos jóvenes con diabetes y tenemos adultos. La edad más afectada es la edad laboral, entre 20 y 74, pero eso no quiere decir que antes o después no puedan existir diabetes en un paciente. ¿Y eso está igual vinculado al estilo de vida? Claro, claro. Claro, por ejemplo, en un paciente muy joven, pues la diabetes ahora sobre todo tenemos los factores alimenticios, o sea, hay más niños con diabetes, hay más jóvenes con diabetes porque nuestro estilo de vida es sumamente difícil y debido a que mucha gente trabaja, pues come muchas cosas que no son adecuadas. Entonces no es lo mismo que cuando nosotros comíamos en la casa y comíamos cosas saludables, balanceadas, una dieta balanceada. Ahora tenemos que comer en la calle o tenemos que llevarnos la comida. O sea, realmente es diferente. Y los niños no escapan a eso. Pero nosotros tenemos un campamento de niños diabéticos y tenemos servicio para niños en el hospital en todas las áreas. O sea que hay pediatría que chequea a los niños diabéticos y le da un servicio especial. Entonces, y yo creo que se debe insistir en esto, cuando ustedes dicen que hay un alarmante número de niños con obesidad, o sea, no es que en el futuro van a ser diabéticos, es que pueden ser diabéticos ya. Y hay muchos diabéticos ya de por sí, o sea que no es que van a ser, hay muchos que son. Y nosotros estamos encontrando increíblemente, por ejemplo, muchos pacientes que no son diabéticos. Les mandamos a hacer análisis de control. Pero aparte les mandamos a hacer análisis porque se van a operar de otra cosa o de otra área. Y encontramos hiperlipidemias en los pacientes, en los niños. O sea, estamos encontrando una serie de cambios que antes nosotros no teníamos. Antes no se le hacían ciertos estudios a los niños porque no era necesario, porque se consideraba que el niño no tenía ese tipo de problemas, de que colesterol alto ni nada de eso. Pero ahora nosotros estamos encontrando niños con hipercolesterolemias, con hiperlipidemias, con alteraciones que van a provocar daño o sea, en el futuro o a veces inmediato. Y cuando usted dice hiperlipidemias, ¿ya eso se trata con medicamentos ya se da? ¿O no necesariamente? Depende del tipo de problema que tiene el niño, pero muchas veces eso está asociado a que tiene diabetes o va a tenerla. Entonces es importante, todo ese tipo por ejemplo, los prediabéticos pueden ser reversibles con dieta, con ejercicio. Muchos prediabéticos podrían revertir lo que podrían ser. Si van al médico, se controla. O sea que también en los niños eso puede ser un factor. Por eso deben chequearse, aunque no tengan ninguna sintomatología. Bien, claro. Okay. Hace un momento el doctor decía, una mujer diabética puede salir embarazada. Una mujer
cualquier mujer puede ser embarazada. Bueno. Y la diabética es una mujer normal, pero tiene diabetes. Exacto, Sí. entonces, en el caso de embarazo, la diabetes, ¿qué complicaciones le puede añadir? Muchas cosas la doctora puede ayudar Sí. porque es su especialidad Sí. y así podemos... Vamos a unificar los dos comentarios. Sí. Primero, lo de la obesidad en los niños empieza en el embarazo. O sea, toda madre que tiene un bebé mayor de 9 libras tiene un alto riesgo de haber hecho una diabetes gestacional y que no fuera diagnosticada. En mi campo eso es sano, muchachos. Sí, antes era así. Sí, pero Antes era así. ese niño que nace de más de 9 libras, es muy probable que la madre haya tenido una alteración con la glicemia durante el embarazo, dígase una diabetes gestacional o que estuviera con diabetes antes del embarazo y no se diera cuenta. Y entonces ese niño antes de los 10 años hay que hacerle un tamizaje porque tiene un alto riesgo de desarrollar obesidad y diabetes. Porque si tuvo diabetes y no fue controlada, eso afecta también ese páncreas de ese niño que nace con una sobreproducción de insulina. O sea que es un páncreas que ya nace lastimado aún antes de empezar a comer. Y a eso le sumamos una mala alimentación como se vive actualmente y entonces es un niño que va a desarrollar obesidad y que tiene un alto riesgo que tanto en la infancia como en la adultez temprana desarrollar diabetes tipo 2. Entonces ya en las mujeres el alto aumento de obesidad está directamente relacionado con la diabetes tipo 2 y eso aumenta el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Y siempre se le dice a la mujer que va a la consulta, si tuvo un hijo mayor de 9 libras, aunque no haya hecho diabetes, en un siguiente embarazo puede desarrollar diabetes gestacional. O es probable que hayas tenido diabetes y no te fue diagnosticada por cualquier motivo. Y dentro de las complicaciones que puede presentar una madre con diabetes tanto antes como durante el embarazo son diferentes. Porque la madre que tuvo diabetes antes del embarazo pudiera tener algún daño de retinopatía, aunque sea leve y no saberlo, y el embarazo aumentar este daño en la retina. Si tiene algún grado de proteinuria o lesión renal, de acuerdo al tiempo que tenga con diabetes, esto también va a aumentar ese grado de proteinuria y va a lesionar y fácilmente pudiera acelerar esa enfermedad en el riñón. Entonces, cualquier condición que tuviera la paciente pudiera aumentarse durante el embarazo. También aumenta la dificultad para quedar embarazada y que si queda embarazada, dependiendo del control de su glicemia, pueda tener una muerte de su bebé si tiene un mal control de su glicemia, lamentablemente. O nacer con macrosomía, que es lo que nosotros decimos, esos niños que nacen ya criados con más de 9 años. Y cuando es que se desarrolla diabetes durante el embarazo, que las complicaciones no están presentes porque es una diabetes que recién inicia, tiene daño el niño en el páncreas, que nacer con macrosomía puede también perderse el embarazo, de acuerdo al tiempo, a los niveles de glicemia que presenta esta madre durante el embarazo, o tener un parto prematuro, algo que se llama polidramnio, que es la sobreproducción de líquido amniótico, y entonces la madre hace esa barriga más grande de la cuenta y esto estimula un parto prematuro y los niños con prematuridad tienen mayor riesgo a infecciones neonatales, a complicaciones, o sea, son niños como que se cuidan más porque no están en su madurez completa o al término para su nacimiento. O sea que la diabetes y el nivel de glicemia va directamente relacionado con la salud tanto para la madre o como del bebé, ambas están en riesgo. Preeclampsia también. Y exacto, también tiene un aumento de riesgo de desarrollar preeclampsia. Hay dos conceptos que tenemos que ustedes que tienen que estar claros. Que una mujer que tiene diabetes que sale embarazada y otra que desarrolla la diabetes durante el embarazo. Cuando lo desarrolla durante el embarazo, eso es lo que la doctora lo está llamando diabetes gestacional. Es decir, desarrolló la diabetes durante el embarazo. Esa mujer cuando termina su embarazo hay dos posibilidades. Vuelve a ser normal, pero aunque siendo normal, sigue prediabética toda la vida o sigue siendo diabética. Bien. Pablo. En el caso de los cuidados a los niños que tienen esta condición. Realmente el cambio debiera ser generalizado. El cambio empieza en casa y por eso el INDE, la parte fundamental es la educación, porque entiendo que la educación cambia nuestra manera de pensar. Y entonces es difícil, si yo quiero que mi hijo no consuma azúcar, pero yo consumo. Si yo quiero que mi hija no consume helado, pero yo me lo como. Yo quiero que mi hijo no tome jugo, pero yo me lo bebo. Yo quiero que mi hijo coma vegetales, pero yo no me lo como. Entonces el cambio debe de empezar en casa, no con el niño con diabetes, sino mucho antes de que el niño desarrolle diabetes. O sea, yo tengo que tratar de yo no estar en obesidad para que mi hijo después no diga, en mi casa todos somos gorditos, esto es normal. Porque la obesidad es una enfermedad.
Entonces eso tiene que introducirse en la mente de todos nosotros para que el cambio empiece mucho antes de yo quedar embarazada y que después yo pueda orientar a ese niño, porque los niños en sí no se ponen en dieta y menos dietas restrictivas, sino que se les enseña a comer sano y a que realicen actividad física, tanto el niño con diabetes como el niño que tenga o que no tenga diabetes. Bien. Una duda que tenemos los ciudadanos, diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Déjala, Victoria, va a Sí. ver, porque El tipo de diabetes va a depender de la causa. Sí. Nosotros lo clasificamos en diabetes tipo 1 cuando la causa es de origen autoinmune o idiopática. Y estas son las personas que en poco tiempo desarrollan síntomas que pudieran llevarlo a una emergencia. Y esto es de 3 a 7 días. Y estas son personas cuyas células productoras de la hormona insulina son destruidas por anticuerpos. Entonces de ahí va a depender el tratamiento, que es la hormona insulina en múltiple inyección. El tipo 2 es el que viene con una genética y un medio ambiente. Le llamamos multifactorial a esa condición. Generalmente se inicia con una resistencia a la insulina, que es todos esos signos que vemos de acantosis nigricans, del sobrepeso, de la obesidad central, de cuando hay personas que dicen es que yo me mareo, en vez de hiperglucemia, que me sube el azúcar, es que me baja, y ahí tenemos estadios de hiperinsulinemia, y todo esto es prediabetes. Entonces esta prediabetes 2 o esta tipo 2 es la que nosotros podemos prevenir. Cuando hablamos de prevención de diabetes, hablamos de la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 no se previene. Entonces lo que va a clasificar es la causa, si es de origen autoinmune o es un origen multifactorial. Cuando yo he escuchado médicos decir que prefieren a un paciente, prefieren entre comillas, quisieran que no fuera nadie, pero prefieren tratar a un paciente tipo 2 que a un tipo 1 que a un tipo 2, porque usualmente el tipo 1, como es algo que no se previene, es más disciplinado, lleva mejor. Y el tipo 2 es el que tenemos que es un indisciplinado, que el diagnóstico es tardío, que no... ¿Qué hay de cierto en eso? Usted sonríe. Sonrío porque es tan variable. O sea, eso va a depender de la persona. Lo que pasa con el diabético tipo 1, que como su tratamiento es la hormona y sin esta nadie vive, incluyéndolo a él, entonces él se apega a su tratamiento. No es lo mismo al tipo 2 que se les recomienda la insulina porque le escasea o porque la necesita por una condición aguda y él se siente bien. El tipo 1 no se siente bien sin insulina. Entonces por eso él se apega al tratamiento y la hormona es un factor protector. Yo no digo que es más fácil, es un reto porque ellos presentan mayor variabilidad. Porque hay más de 42 razones que elevan el azúcar que no es comida. Entonces hay que lidiar con eso, educar al paciente en diabetes tipo 1, que es muy diferente de diabetes 2. Por eso el primer paso y mi puerta de entrada y mi departamento favorito es el de educación en nuestro hospital. Es para que el paciente sepa y los familiares qué tipo de diabetes tiene, para luego darle su plan ideal y personalizado. Por eso cuando te preguntan cuál es la dieta, que creo que quedó una brecha ahí, la dieta es la recomendación para todo el mundo. Nosotros utilizamos el método del plato, pero al final es tener carbohidratos, lípidos, proteínas, frutas y vegetales en el mismo plato. Bien, entonces un ejemplo de dieta para el tipo 1 sería un desayuno, un niño adolescente, que es más frecuente aquí, huevos con vegetales, que puede ser tomatitos, jamón, queso, una tostada proteinada y un yogur. Ahí hay un alimento completo. Pero ¿qué pasa con el tipo 1? Él va a comer lo mismo que un niño tipo 2 o un adulto tipo 2. En este caso se insuliniza antes de comer. En este caso se toma tu terapia oral o simplemente come y se la toma después. Pero al final son las mismas recomendaciones para niños y adultos. Cambiamos la proporción, los tipos de medicamentos. Un paciente tipo 1 puede tener una vida normal. El paciente tipo 1 tiene una vida normal. Porque si en su vida lo que le falta es insulina y nosotros administramos insulina de forma asertiva, entonces no le falta nada. es que todo lo que estamos haciendo en conjunto con ustedes es cambiar la diabetes de una enfermedad a una condición de vida. Exacto. Lo que queremos que la persona que tiene diabetes que diga que tengo diabetes, no soy paciente diabético. Y por eso ustedes no sé si se han fijado la mayoría cuando nos referimos, no es paciente, porque no está enfermo, tiene diabetes. Eso es lo que queremos que llegue el mensaje que llegue a la población. Que una persona tiene diabetes controlada es una condición, no es una enfermedad. No queremos que tenga enfermedad. Bien. Bueno, le agradecemos la visita, ha sido muy informativa, muy educativa sobre todo. Y estamos disponibles siempre para apoyarlos en todo. Y a ustedes, gracias por la sintonía, gracias a las compañeras periodistas.
y hasta un próximo Diálogo Libre.